Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la primera carta de Juan, continuamos con el capítulo 4, versículos del 7 al 12. Dios es amor. No cometas el error de pensar que porque Dios es amor, todo va a ser dulce, todo te va a ir bien, todo va a ser un camino de rosas, todo va a ser bello, va a haber felicidad. No pienses que nadie será castigado por sus pecados. La santidad de Dios reclama que todo pecado sea castigado, pero el amor de Dios provee el plan y la manera de redención para los pecadores. El amor de Dios es la cruz de Jesús. Por medio de su cruz, el hombre puede recibir el perdón de Dios. Fue el amor de Dios que mandó a Jesucristo a la cruz. Nunca cuestiones el amor de Dios, porque su amor no cambia. No importa cuán terribles sean tus pecados, Dios te ama. Pero tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte. Y por supuesto, llegan las consecuencias del pecado. Dios perdona a un preso, pero las consecuencias del pecado hacen que ese preso tenga que estar en la cárcel. Y Dios le da la oportunidad para que se arrepienta, pero las consecuencias del pecado es que tenga que estar en la cárcel. Al igual que el enfermo. El que es drogadicto o ha sido drogadicto, alcohólico, las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de excederse en el alcohol es que tengas problemas de salud. Tengas el hígado estropeado. Si no fuera por el amor de Dios, ninguno de nosotros tendría el más mínimo chance, como dicen nuestros hermanos latinos, la mínima oportunidad a recibir vida eterna. Pero Dios es amor, y su amor por nosotros es eterno. Por eso debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y si conocemos a Dios, nos tenemos que amar unos a otros. La marca genuina del cristiano es el amor. Ese amor es especial. Lo que el Nuevo Testamento griego llama el amor ágape. Es un amor que no está basado en nuestra voluntad ni en nuestras emociones. Es un amor basado en buscar el bien de los demás, sea quien sea. Cualquiera puede querer a alguien que es encantador o es encantadora, pero se necesita hacer un gran esfuerzo para querer a aquellos que nos odian, aquellos que nos maltratan, aquellos que nos ignoran, que nos atacan. Se necesita esfuerzo para querer a aquellos que son desdichados, sufridos, malolientes, sucios, pobres, necesitados. No es difícil querer a la gente bella, no es difícil querer a la gente que te quiere. No es difícil querer a un hermano que te hace un regalo o que te invita a comer. Pero toma más esfuerzo querer al indeseable, a esa persona que nos cae mal, a esa persona incluso que es pobre. Esa es la clase de amor que Dios nos llama a demostrar. Es la misma clase de amor que Jesús demostraba cuando se acercaba a los leprosos, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, al pobre. Jesús perdonó a aquellos que le clavaron esos clavos en sus manos y pies. Jesús perdonó y amó a esas multitudes que se burlaron de él mientras él moría. El versículo 16 de este capítulo 4, primera carta de Juan, dice lo siguiente:
y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Dice que Dios es amor. El amor es su naturaleza. Dios es amor. Dios creó el universo. Él creó este planeta. Él creó a la humanidad. Y luego, Él te creó a ti y me creó a mí porque nos ama. Dios nos creó para que fuéramos el objeto de su amor y a su vez para que tú y yo le amemos a Él. El amor de Dios es la razón que tu corazón está palpitando en este momento. Es por eso que tú y yo hoy respiramos. La buena noticia es que Dios es el que te ama en tus días buenos, pero también te ama en tus días malos. Él te ama cuando tú sientes su amor y te ama cuando tú no pareces sentirlo. Él te ama sin importar si piensas que mereces su amor. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Puedes tratar, pero tú simplemente no puedes hacerlo, porque su amor por ti está basado en su naturaleza y no en cualquier cosa que tú y yo hagamos, digamos o sintamos. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a Jesús, a este mundo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Jesús abrió sus brazos a todo lo ancho de la cruz diciendo: así es mi amor por ti. Te amo tanto que hasta me duele, te amo tanto que moriré por ti para no tener que vivir sin ti. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y es difícil comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de su amor. El amor de Dios es persistente, es constante. Su amor nunca deja de ser. La persona que vive en amor vive en Dios y Dios en ella. No hay vueltas que darle. La vida cristiana es una vida amorosa, es una vida especial. Una vida fría, indiferente, no es una vida cristiana, no es una vida especial. Ama como Dios ama. Deja que el amor sea lo que te defina. El mundo está desesperado por encontrar amor, pero desgraciadamente no entiende el significado de la palabra amor. Es el amor el que impulsa a los misioneros y a los voluntarios a ayudar, a servir a los demás. Es el amor de Dios. Deja que el amor de Dios sea lo que te defina. La gente necesita amor. La gente necesita una palabra de ánimo, de consuelo. La gente necesita un abrazo. Para encontrar el verdadero significado del amor debemos ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ama. Y Jesús vino al mundo para ayudarnos a ver el amor de Dios. Una definición del amor es entregarse totalmente para satisfacer las necesidades de otros, sin esperar nada a cambio. Esa es una definición de amor. Y una ilustración es la vida de Jesús. Te invito a que leas el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Aquí vemos cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Aquí está hablando de la humildad de Jesús, cómo satisface las necesidades de otros. ¿Cómo podemos saber tú y yo si somos amados? Pues Juan nos da la respuesta. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. Es curioso, ¿verdad? Conocemos Juan, capítulo 3, verso 16. Pero mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Jesús dio su vida por nosotros. Es muy parecido a Juan 3:16 y no es casualidad. Nadie podrá saber a qué te refieres cuando dices Dios es amor, a menos que se lo demuestres. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es posible para nosotros
llegar a comprender plenamente a Dios. Nuestra mente es limitada y Él es eterno. Él es soberano, Él es sublime. Por medio de su palabra podemos llegar a conocerlo un poco más. En muchas ocasiones se nos ha compartido sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Dios es amor. ¿Pero qué es el carácter? Vamos a buscarlo en Internet. Vamos a buscar el significado de carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de rasgos o expresiones que se manifiestan en la forma de actuar de una persona. Así que puede decirse que son aquellos rasgos que expresan de una manera particular y distinta su modo de ser y de comportarse. Es decir, que cuando hablamos sobre el carácter de Dios, estamos hablando de su naturaleza, de su manera de obrar en todo lo creado, de su manera de relacionarse con sus criaturas. Estamos hablando de su amor. Uno de los principales rasgos del carácter de Dios es su amor. El amor es la naturaleza de Dios. Vamos a leerlo, versículo 8, primera carta de Juan, capítulo 4. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, que Dios no tiene amor. Dios no siente amor. Dios es amor. La naturaleza de Dios es el amor. Eso significa que nada de lo que Él hace puede ir separado de su amor. El amor está presente en todo lo que hace. Lo creas o no, el amor de Dios está presente en sus juicios, en su ira, en su disciplina, en su misericordia. Proverbios capítulo 3, verso 12. Dios castiga por medio de su amor. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Te lo vuelvo a repetir, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Dios castiga por medio de su amor. El amor de Dios es un amor diferente al amor de las personas. Como hemos leído en Romanos capítulo 5, versículo 8, memorízatelo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el original, la palabra que el apóstol Pablo usó para hablar sobre el amor de Dios es la palabra ágape. Esa misma palabra es la misma que podemos encontrar en otros textos que nos hablan del amor de Dios. Es amor de Dios que se manifiesta hacia el pecador. Juan capítulo 3, verso 16, Efesios capítulo 2, versículo 4, o este que hemos leído, Romanos capítulo 5, versículo 8. En el idioma original del Nuevo Testamento, es decir, el griego, hay varias palabras que se usan para hablar sobre el amor. Philos, que es el amor de la amistad, el amor fraterno. Eros, que es el amor romántico, el amor de la atracción física y sexual. Es una clase de amor que va enfocada principalmente en la satisfacción de los propios deseos. Tenemos estorge, que es el amor de la familia, también llamado afecto natural, que es el amor de un padre a un hijo o de un hijo hacia sus padres. Pero el amor ágape es un amor diferente. Es un amor incondicional, es un amor basado en la voluntad, no en los sentimientos, no en las relaciones, sino en la decisión de amar sin condiciones, sin límites. Y la mejor definición del amor ágape la encuentras en la palabra de Dios. Si alguien te pregunta en qué consiste el amor de Dios, en qué consiste el amor ágape, la respuesta se la tienes que dar en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, que es el estudio bíblico que te estamos presentando hoy. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor ágape. Consiste en que Dios nos amó a nosotros sin importar que nosotros no le amáramos a Él. Nos amó porque Él ha decidido amarnos, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque su naturaleza, la naturaleza de Dios es amar. La naturaleza de Dios es amor. El amor ágape es el único tipo de amor que puede cumplir las características que encontramos en la primera carta de Corintios capítulo 13, versículo 4. Cuando habla del amor, ¿verdad?
16 características del amor. Son las características del amor de Dios en su forma de obrar para con sus hijos, para con su creación. Te invito a que lo leas. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Seguramente que has leído este capítulo y se comparte muchas veces. El amor es sufrido. Primera característica. Segunda, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Características del amor. Esas son las características del amor de Dios. Ahora bien, ¿cómo obra el amor de Dios en favor de nuestra vida? De varias maneras también. Y esto es increíble, saber que Dios es amor. Qué bueno que nos digan, Dios te ama. Qué bueno que tus últimas palabras hacia una persona cuando te despidas es, Dios te ama, que Dios te bendiga. Pero ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en favor de nuestra vida? Se manifiesta en su paciencia, en su misericordia para salvarnos. Se manifiesta incluso poniendo límites por medio de la disciplina. Se manifiesta dando valor a nuestra vida. ¿Y cómo? Amándonos incondicionalmente. Y también, como hemos leído hace unos minutos, se manifiesta el amor de Dios en su paciencia para con aquellos que lo rechazan y se oponen. La gente que crucificó a Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gente que en días anteriores decía Hosana al hijo de David y echaban las flores al suelo, luego le estaban juzgando, luego le estaban crucificando. El amor de Dios se manifiesta en su paciencia para con aquellos que lo rechazan y se oponen. Pero ¿sabes una cosa? Y con esto terminamos. La máxima manifestación de su amor para con nosotros es haber entregado a su Hijo, para que por medio de su sacrificio nosotros los pecadores pudiéramos ser salvos. Es gracias a la muerte de Jesús y a su resurrección que hoy tú y yo estamos vivos. Es en la muerte de Jesús en la que tú y yo hoy tenemos vida. Eso es amor. La cruz simboliza amor. La muerte de Jesús por nosotros. Esa es la máxima manifestación de su amor para con nosotros. Que Dios entregó a su Hijo para que por medio de su sacrificio, tú y yo, que somos pecadores, pudiéramos ser salvos. Lo hemos leído, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que comprender que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones para que así como Él ama, así también nosotros amemos. La cruz es símbolo de amor. Cruz vertical, horizontal. Amor de Jesús al Padre, amor de Dios al Hijo. Los brazos abiertos. Dios, Jesús nos amó a nosotros y nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Si ese sello no está en tu vida, si tú no amas a los demás, si tú no amas al que te persigue, al que te maldice, a lo mejor es que no has experimentado el amor de Dios. Y te digo una cosa, es difícil amar al que hace mal, ¿verdad? Es difícil. Nuestro amor natural es imposible que ame a esa persona porque nosotros queremos un juicio contra esa persona. Queremos que caiga la justicia, la ley sobre ellos. Pero el amor de Dios, que es sobrenatural, cuando te inunda, ves las cosas de otra manera. Ese hombre malo pagará las consecuencias de su pecado, pero tú y yo tenemos que amarle. ¿Qué harás? Porque si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, no le amas, eres mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no amar a tu prójimo al que ves? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.